72. Esos fueron los años totales que Luis XIV se sentó en el trono de Francia. Concretamente desde 1638 hasta 1715. Este Luis XIV ha pasado a la historia por ser el monarca francés que más años gobernó, que más territorios dominó y que más poder aglutinó en la historia del país vecino. Pero ha pasado a la historia también por su apodo, un apodo que él mismo acuñó, el Rey Sol. Así quería que le llamasen, así demandó que le llamasen, el Rey Sol. A lo largo de estos 2 días estaremos hablando de del uno, a quien el apelativo de Rey Sol se le queda pequeño, muy pequeño. Estaremos hablando del uno, que es mayor que todas las constelaciones juntas. Cada estrella, cada cuerpo celeste, cada uno de las 2 billones de galaxias que existen en el universo y todo lo que ellas contienen son de Él, por Él y para Él. Dice la Escritura que Él y solamente Él es el alto y sublime. Él y solamente Él el que habita en la eternidad. Y el suyo, a diferencia de todos los demás, es un dominio eterno. El ser humano más sabio que jamás haya existido confesó lo siguiente acerca de este Dios: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria, y la victoria, y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos, dice Salomón, y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú le exaltas, o mejor dicho, te exaltas como soberano sobre todo. De ti, dice Salomón, proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. ¿De quién más podemos afirmar esto? ¿Quién más puede decir esto de sí mismo? El emperador del imperio más temible que jamás haya existido afirmó lo siguiente acerca de Dios: Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? ¿De quién más podemos afirmar esto? ¿Quién más puede decir esto de sí mismo? Solo de uno. Solo hay uno. Uno que hace lo que le place. El Dios soberano. El Dios que adoramos. El que nos preside. El que se merece todo y al que le debemos todo. Porque como dice el viejo himno, lo que somos y tenemos, todo viene de Él. Pero las cosas han cambiado. Y ahora vivimos en un momento de la historia en el que hablar de soberanos y de reyes, de coronas y de tronos, forma parte de un oscuro pasado. Un momento de la historia en el que nadie es mejor que nadie, en el que nadie es superior a nadie, en el que nadie debe primar por encima de nadie, ni siquiera Dios. Un momento de la historia en el que todas las voces, independientemente de lo que digan y por qué lo digan, han de ser escuchadas. Todas las ideas, sin importar de dónde procedan o a dónde nos dirijan, han de recibir el mismo tratamiento. Vivimos en un momento de la historia en el que no premiamos al primero, premiamos a todos. Y lo hacemos para que nadie se ofenda, para que nadie se sienta excluido. Y un Dios de amor, un Dios que es cercano, un Dios que es afirmación y no negación, dicen algunos, no puede sino estar de acuerdo con esto. Comentando sobre este mismo asunto, un teólogo llamado David Wells escribió lo siguiente: deberíamos tener una idea de Dios como el dueño del inmueble,
comprometido con el mantenimiento de la propiedad, pero que no debe interferir en las vidas de quienes allí viven. Deberíamos pensar en él más como un animador deportivo que nos lanza vítores y ánimos desde el margen del terreno de juego, pero que no forma parte del partido. Este Wells sigue diciendo, o como un terapeuta que siempre mantiene la distancia con el paciente para que el análisis no se sesgue, pero que sabe que es el paciente, en definitiva, quien debe corregir el rumbo de su propio navío. Wells añade una pregunta más. ¿Deberíamos tener una idea de Dios según la cual Él se abstiene de emitir juicios, que se reserva sus pensamientos morales para sí mismo? Termina diciendo este autor, esta es la dirección en la que nuestra cultura nos está empujando. Dios no interfiere. Él es un Dios de amor y se abstiene de todo enjuiciamiento. Como consecuencia de este empujoncito del que nos habla Wells, algunas de las tendencias teológicas más extendidas en las últimas décadas dentro del cristianismo, algunos de los libros más populares publicados en los últimos años en el llamado mundo evangélico, insisten en redefinir a Dios. Redefinir a Dios para no alterar, para no violar la autonomía de los hombres, de hasta el último de los hombres. Y consciente o inconscientemente, de alguna manera se nos insiste en la necesidad de acordonar a Dios, de asegurarnos la no injerencia de Dios. Un Dios que ya no es visto como el soberano, ante el que toda rodilla se debería postrar, sino como, en el mejor de los casos, un caballero. Un caballero, eso sí, siempre al servicio de nosotros. Un caballero tan educado que no quiere importunar. Un caballero tan amable, tan agradable, que no quiere molestar. El Dios del que se predica hoy es un Dios que no quiere intervenir para no comprometernos. Es un Dios que se sujeta al tiempo y al espacio para no condicionarnos. Es un Dios que desconoce el futuro para no aventajarnos, porque por encima de todo lo demás, ese Dios se ha propuesto correspondernos a nosotros. Se ha propuesto perder para que nosotros podamos ganar. Y como resultado, ese Dios espera igual que lo hacemos nosotros. Ese Dios fracasa igual que lo hacemos nosotros. Ese Dios sufre igual que lo hacemos nosotros. Ese Dios no logra todo lo que se propone, igual que nos sucede a nosotros. Pero eso sí, nunca deja de ser un caballero. Fue Charles Spurgeon el que dijo, la soberanía de Dios es la almohada sobre la que el Hijo de Dios descansa su cabeza por la noche. En realidad, con ese estilo que tanto le caracterizaba a Spurgeon, estaba citando las palabras del Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Pero desde hace tiempo, la doctrina de la soberanía de Dios no es un motivo de adoración entre cristianos, sino de discusión entre cristianos. No es fuente de confianza para el creyente, sino de discrepancia entre creyentes. Ya no es causa de seguridad, como señala el Salmo, sino de división. Y esto no debería ser así. Y mientras tanto, en la mente y en el corazón de muchos, el hombre se ha vuelto cada vez más grande y Dios cada vez más pequeño. Y esto no debería ser así. La doctrina de la soberanía de Dios es una doctrina capital en la Biblia y ha de ser una doctrina capital en la vida de todos aquellos que obedecen y afirman y creen en la Biblia. Porque si Dios no es Dios, ¿qué será de nosotros?
Pero si Dios es Dios, ¿qué será de nosotros? Os invito a abrir vuestras Biblias al capítulo 17 del libro de los Hechos, porque en este texto encontramos tres realidades que nos impulsan a responder de manera adecuada ante el Dios soberano sobre todo el universo. A responder de manera adecuada, que no es otra que postrándonos ante Él. Hechos 17, versículo 16, y leeremos hasta el versículo 34. Dice así la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Fue la soberanía de Dios que llevó a Pablo sano y salvo a la ciudad de Atenas. Y lo hizo precisamente para que les hablase también a ellos acerca de la soberanía de Dios. Este es un pasaje muy extenso y no tenemos tiempo de observar todos los detalles aquí, pero quisiera que de manera panorámica pongamos nuestra atención en estas tres realidades que nos impulsan a reconocer al único que es soberano sobre todo y sobre todos. Y lo primero que este texto nos presenta no es otra cosa que el destierro de Dios. Versículos 16 al 23. El destierro de Dios. Vamos a leer de nuevo esta sección.
Mientras Pablo los esperaba en Atenas, versículo 16, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El destierro de Dios. Pablo se encuentra inmerso en su segundo viaje misionero y en la providencia de Dios llega a la ciudad de Atenas y lo hace de manera bastante accidentada, porque ha tenido que recorrer casi 400 kilómetros por mar primero y por tierra después. Dice el versículo 5 de este mismo capítulo 17 de Hechos, que cuando el apóstol se dedicaba a predicar entre judíos en la ciudad de Tesalónica, estos judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados a la plaza pública y organizaron una turba y alborotaron la ciudad. De manera que a Pablo, para salvarle la vida, lo suben en un barco y lo conducen precipitadamente a un lugar en el que no pudieran encontrarlo. Y ese lugar no era otro que Atenas. Atenas, cuna y refugio de los más grandes pensadores de la antigüedad. Sin duda, los días más espléndidos para esta ciudad habían quedado atrás, al menos en lo que a ejército y poder se refiere, pero sigue conservando ese halo, esa aura. Y si hay algo de lo que se habla en el mundo antiguo, eso se habla en Atenas. Si hay algo que se conoce o que se valora, que se venera en el mundo antiguo, eso está presente en Atenas antes que en ningún otro lugar. Pero Atenas es una ciudad llena de ídolos y de idólatras, de figuras que rinden culto y de ideas a las que se rinden culto más que en ningún otro lugar en el mundo donde Pablo haya puesto sus pies. Un historiador dice que Atenas era un verdadero bosque de ídolos. No había árboles allí, había ídolos y más ídolos y más ídolos. Y esto enardece el corazón de Pablo. Esto irrita, es la palabra, literalmente, es una palabra fuerte. Pablo está molesto, está enfadado al observar a su alrededor tal cantidad de idolatría. A Pablo no le incomoda la disposición de las calles de Atenas. No es el plan urbanístico de la ciudad lo que le disgusta. Tampoco el acento o cómo se visten las gentes. Tampoco el que lo traten como un ignorante o el que le insulten y lo desprecien. Es la cosmovisión que se encuentra allí lo que le disgusta. Es su manera de entender la vida. Es su manera de orientar la vida lo que le irrita, lo que le molesta. ¿Cómo es posible que haya un culto, que haya tantos cultos y que ninguno de esos cultos sea un culto a Dios? ¿Cómo es posible que esta gente presuma de sabiduría y en ningún caso sea la sabiduría de Dios? ¿Cómo es posible que se hable de razón y de devoción, pero que se ignore al único que se merece toda la gloria? Esto es lo que molesta a Pablo, esto es lo que irrita a Pablo. Pero el apóstol no es de los que se dejan llevar por las emociones, tampoco los que desperdician el tiempo. Y mientras espera a Timoteo y a Silas, que están en camino, se va a dedicar a predicar el Evangelio.
Y yo me pregunto si es así como enfrentamos nosotros la realidad de lo que nos rodea. Puede ser que no estemos muy cómodos en el mundo en el que nos ha tocado vivir, en el momento en el que nos ha tocado vivir, pero ¿cómo respondemos nosotros a nuestro alrededor? ¿Simplemente nos disgustamos y criticamos lo que vemos o igual que Pablo vamos a responder con el Evangelio? ¿Cómo afrontamos nosotros la realidad de lo que nos rodea? Pablo se va a dedicar a predicar el Evangelio. Y a pesar de que han sido los judíos los que le han obligado a huir de Tesalónica y a separarse de sus compañeros Timoteo y Silas, primero, y como suele hacer en cualquier sitio, va a comenzar por la sinagoga. Pero no se dirige solamente a los judíos, ya que entonces solamente podría predicar el día sábado. El texto especifica que va a predicar el Evangelio diariamente también a los gentiles, en el ágora, en la plaza, en el mercado. Versículo 17, diariamente, al punto de que va a coincidir con muchos otros predicadores de esos cultos que allí celebran. Y Lucas menciona entre todos esos pensadores y filósofos a los epicúreos y a los estoicos. Y no es casualidad, porque en un sentido representan las dos escuelas principales que en aquel momento conviven en Atenas. Dos maneras distintas de entender el mundo. Una más materialista, la otra más panteísta, pero los representantes de ambas escuelas se creen superiores a Pablo. Y lo tildan de no ser nada más que un palabrero. Literalmente, la palabra que utiliza ahí el apóstol se usaba para referirse a los chatarreros. Lucas está describiendo la manera en la que van a tildar a Pablo estos pensadores y le dicen, eres un chatarrero. Uno que junta un poco de aquí, de allá y monta un discurso así, de cualquier manera. Sin embargo, el versículo 19 confirma que se va a generar una expectación suficiente como para que conduzcan a Pablo al Areópago. Y podríamos dedicar el resto de nuestra reunión a discutir si el Areópago estaba en el ágora o en el monte o dónde estaba el Areópago. Totalmente secundario. El punto es que era el Areópago, ese lugar en el que de manera oficial o de manera oficiosa se evaluaban las cuestiones importantes. Y había un tribunal de sabios, de entendidos, que iba a graduar, que iba a poner nota, que iba a evaluar las diferentes ideas que allí se proponían y dar su consentimiento, no necesariamente oficial, pero sí legítimo, para que esta nueva idea fuese añadida a esa larga cantidad de ideas que por Atenas circulaban diariamente. Ahí en el Areópago se evaluaban las cuestiones importantes y para aquellos atenienses no existía nada más atractivo, no existía nada más cautivador que escuchar, que evaluar nuevas ideas, nuevos conceptos. Varias veces en este pasaje se nos dice que estaban deseosos de oír acerca de ideas extrañas, acerca de ideas nuevas, y Pablo en el versículo 21 va a ser algo sarcástico con ellos cuando les dice todos los atenienses, este es Lucas primero, todos los atenienses y extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Y Pablo es el que en el versículo 22 les dice, sois muy religiosos en todo sentido. He visto vuestros objetos de adoración, he visto con qué anhelo, con qué deseo buscáis novedades, ideas distintas. Dice ahí que hasta los extranjeros llegados a aquel lugar tenían esa motivación. Por supuesto, esa era la razón por la que viajaban a Atenas, para escuchar algo nuevo, para ser expuesto a algo distinto de lo que ya conocían. Y en ese mercado de variedades ideológicas y filosóficas, Atenas ocupa el primer lugar. Conocida por su sabiduría, conocida por su
discurso notable, conocida por su aportación al saber en general, al saber gobernar, al saber administrar, al saber pensar, al saber orientar. Pero el gran atrevimiento, la gran osadía, el gran pecado de los atenienses y del ser humano en general se encuentra precisamente en este punto. En el intento de explicar la vida, de vivir la vida al margen del autor de la vida. Y para ello unos y otros dan cabida a cualquier idea, a cualquier discurso. Cualquier propuesta despierta nuestro interés, aunque cualquiera de estas propuestas suponga desbancar e implique desterrar a Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo va a presentar a aquellos atenienses, y esto es lo que el apóstol Pablo explica a los romanos en su primer capítulo de la carta que les envía. Este ha sido el intento del ser humano desde el principio. Una vez que leemos ahí en Génesis 3 que el hombre y la mujer tienen la posibilidad de acercarse o de ocupar el lugar de Dios. Una vez que el hombre y la mujer piensan que hay un camino mejor, que hay una realidad mejor en la que Dios ya no tiene el monopolio del control, en la que es el ser humano el que establece las normas, en la que somos nosotros los que decidimos y ordenamos, los que gobernamos, en la que Dios ya no es la medida de todas las cosas, en la que en el mejor de los casos Dios es un factor más entre muchos otros. Pero finalmente es el hombre el que ha de tener la última palabra. Esto es lo que está pasando aquí. Y por si acaso se dejan algo, dice el texto, que van a construir un altar a ese Dios desconocido. No vaya a ser que se hayan despistado y no estén considerando alguna idea que resulte también a valorar. Alguien escribió: queremos a un Dios que intervenga cuando pedimos su ayuda, pero no estamos tan seguros de querer a uno que determine y controle incluso cuando no pedimos ayuda. No estamos tan seguros, dice este autor, de querer a un Dios que gobierne sobre lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos. Esto nos parece demasiado invasivo. Pero yo me pregunto en esta mañana, ¿qué clase de disparate es este? ¿Qué delirio? ¿Qué ensoñación? ¿En qué estado nos encontramos los seres humanos? ¿Cómo ha afectado el orgullo a nuestro corazón y a nuestro entendimiento para que pensemos que podemos afrontar la vida y afrontar la eternidad dejando a un Dios como el nuestro a un lado? Dejando al único Dios a un lado, desviando a Dios, desterrando a Dios. Al punto de que seamos nosotros los que juzguemos el espacio que debe ocupar este Dios. En aquella ocasión iba a ser un grupo de sabios el que valoraría la coherencia del discurso de Pablo, el que validaría cómo de coherente, cuánto de inteligente era el discurso de Pablo. Pero resulta aleccionador que ante una audiencia mayoritariamente gentil, el apóstol no se va a perder en los debates, no va a pretender demostrar todo lo que sabe, no les va a enseñar su carnet de estudiante, sus títulos, sus grados, su currículum. Pablo les va a hablar de la soberanía de Dios y del Evangelio. El apóstol, y esto es importante, no está en una iglesia rodeado de personas maduras y piadosas. Pablo va a predicar el Evangelio a una cultura absolutamente impía, pagana, ignorante de las cosas de Dios, pero lejos de adaptar a Dios a la cultura, lejos de moldear a Dios en función de la audiencia,
Pablo les habla de Dios, del Dios de la Biblia. Y en la Biblia solamente hay un Dios soberano. Muchas veces tememos que si presentamos la realidad del Evangelio, los demás nos van a rechazar. Bueno, puede ser, pero no hay otra posibilidad que presentar la realidad del Evangelio. Y no hay otra posibilidad sino de hablar del verdadero Dios, del único del que la Biblia nos presenta. Y esto es lo que Pablo iba a hacer en medio de una cultura que había desterrado a Dios y por si acaso dejó un altar. ¿No es esto lo que enfrentamos hoy a nuestro alrededor? No vivimos rodeados de personas que en un momento determinado se acuerdan de Dios solamente cuando están desesperadas. ¿No te han pedido alguna vez que ores por alguien que no cree en Dios, pero que siente la necesidad imperiosa de ayuda y no sabe cómo ni de dónde obtenerla? En un mundo en el que hemos desterrado a Dios, lo que necesitamos hacer es lo mismo que Pablo: predicar el Evangelio de un Dios soberano. No cabe ninguna otra cosa. Y eso nos lleva a la segunda de las tres realidades que nos impulsan a postrarnos ante el Dios soberano sobre todo el universo. Y no es otra cosa que la descripción de Dios. Versículos 24 al 29. La descripción de Dios. Dice Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo delimitado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humanos. La descripción de Dios es lo que nos encontramos aquí en estos versículos. Un lugar excepcional, una audiencia excepcional, una oportunidad excepcional. Y Pablo la va a aprovechar. Y la va a aprovechar para hablar de Dios, para describir a Dios. Y es mucho lo que Pablo habría podido haber mencionado acerca de Dios. Pero va a presentarles un aspecto particular entre todos los demás. Uno que va a aunar a todos los demás. Pablo les va a predicar acerca de la soberanía de Dios. Una soberanía que no se limita a un territorio en concreto o a un ámbito en concreto. Los griegos estaban acostumbrados a este tipo de soberanía. Ellos, mejor que nadie, sabían lo que era el poder, pero el poder limitado. Por varios siglos habían fundado su sociedad en base a las llamadas polis, ciudades-estado. Atenas había sido una de ellas, probablemente la más famosa entre todas ellas. Y entre sus célebres muros, sus gobernantes ejercían el poder de la manera acordada. Pero esta no dejaba de ser una competencia limitada. Porque una vez fuera de la muralla que rodeaba la ciudad, que en los tiempos de Pablo todavía seguía en pie, 6 millas, aproximadamente unos 9 kilómetros de muralla rodeaban la ciudad. Una vez que salíamos de la ciudad y dejábamos atrás esa muralla, las normas eran otras, las leyes eran otras. Esto no es lo que Pablo les está señalando aquí. Esta no es la idea de poder y de soberanía a la que Pablo está aludiendo aquí.
El Dios soberano no tiene límites. Es Él el que pone los límites. ¿Y cómo de exhaustivo es este dominio de Dios? ¿Cómo de extenso es este control de parte de Dios? Bueno, Pablo nos lo va a explicar a continuación. Y lo va a hacer desafiando las concepciones de los que escuchaban aquel día y de la mayoría de los que hoy nos encontramos cuando salimos de entre las cuatro paredes. Él les va a presentar a Dios como el creador de todas las cosas, como el Señor de todas las cosas, como el sustentador de todas las cosas. En otras palabras, como el Dios soberano. Dice el versículo 24 que el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Ahí está hablando del Dios que es creador. Y a continuación dice, es Señor del cielo y de la tierra. Ahí está hablando del Dios que es Señor. Y dice a continuación, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahí está hablando de Dios como el sustentador. El origen de todo está en Él. El gobierno de todo está bajo Él. El sustento de todo depende de Él. Y cuando entendemos la soberanía de Dios de esta manera, como la Biblia nos advierte, no solamente tenemos delante un atributo de Dios. Algunos han considerado la soberanía de Dios como uno de sus atributos, pero esto no es del todo acertado. Más bien, esto de soberanía se refiere a un título en Dios o de Dios, porque soberanía es lo que resulta de la confluencia de todo lo que Dios es. Él es el que es y Él es como es, por condición y por carácter. Él es el primero y el último. Por la posición que ocupa y por las perfecciones que atesora, Él es el principio y el fin. Por derecho y por deber, Él es soberano. No solo porque es todopoderoso, sino porque es todopoderoso y sabio y justo y misericordioso y fiel y eterno, independiente y todo lo demás. Él es el que crea, dice Pablo. Él es el que gobierna, dice Pablo. Y Él es el que sostiene todas las cosas. Y llegados a este punto, lo normal es que el predicador apelase a alguna figura, utilizase un ejemplo para ilustrar, para facilitar la comprensión. Pero tenemos un problema aquí, porque no existe una figura, no hay ningún ejemplo disponible que ilustre lo que Dios es sin quedarse corto. Porque nadie tiene esa capacidad que Dios demuestra. Nadie puede ejercer ese control, esa autoridad, ese dominio como Dios lo ejerce. Desde el principio de la existencia y hasta el final de la existencia, solamente Dios es Dios. Y eso significa que cada uno de los elementos que conforman el universo en el que vivimos, desde la mayor de las galaxias, que dicen los científicos que tiene un diámetro de 6 millones de años luz, hasta la más ínfima de las bacterias que nuestra vista no nos permite ver. Todo es de Él, por Él y para Él. Y no hay nada más en el universo que podamos observar con una capacidad de control, de dominio, de gobierno, con uno que ha creado y que sostiene todo con la palabra de su poder. No importa si hablamos de los grandes imperios que han regido el mundo durante siglos o de un insecto que solamente vive durante algunas horas. Todo es de Él, por Él y para Él. Todo cae bajo su cuidado.
Me gusta cómo lo explica un pastor, Jeffrey Johnson se llama. Si una sola partícula microscópica estuviera fuera del control divino por solo una fracción de milisegundo, Dios dejaría de ser Dios y el universo colapsaría convirtiéndose en la nada de donde vino. Este es nuestro Dios, el que lo gobierna todo, el que lo domina todo, el que lo ha creado todo y lo sostiene todo. Y en el diccionario de Dios no hay espacio para los accidentes o las sorpresas. No hay casualidades, no hay errores, no hay olvidos, no hay despistes. Él no necesita nada, pero todo lo demás le necesita a Él. Dice el texto que Él no necesita ser servido. Por supuesto que podemos servirle, pero no porque Él lo necesita. Dice el texto que Él no necesita de nada, porque es Él el que da vida a todos y aliento y todas las cosas. Él no necesita nada, pero todos los demás lo necesitamos a Él. Pero la buena noticia del Evangelio es que el que no necesita nada se ha acercado a nosotros y lo ha hecho de una manera muy distinta a lo que la mayoría piensa. Dios, dice Pablo, no está en las joyas. Dios, dice Pablo, no está en las esculturas, ni en los templos, ni en las ideas que encuentran su origen en el hombre. Dios se ha acercado de una manera distinta, está presente. Y esto es de lo que Pablo nos va a hablar a continuación. Nos hemos referido ya al destierro de Dios. Hemos también mencionado la descripción de Dios. Pero hay algo más, porque este texto nos presenta una tercera realidad que nos impulsa, que nos dispone, que nos alienta a postrarnos ante el Dios soberano sobre todo el universo. Y no es otra cosa que la demanda de Dios. Versículos 30 al 34. La demanda de Dios. Vamos a leer de nuevo esta sección, Hechos 17, 30. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre con mayúsculas, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areópagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. La demanda de Dios. Algunos rechazan o rebajan la doctrina de la soberanía de Dios. Y la razón principal por la que rechazan o rebajan la doctrina de la soberanía de Dios, según lo que ellos mismos dicen, tiene que ver con que si realmente esta doctrina fuese cierta, nosotros no seríamos más que objetos pasivos. Si Dios realmente es soberano y lo controla absolutamente todo, nosotros no somos más que marionetas, dicen ellos. Nada más que actores representando un guión, pero un guión para el que no hay lugar para la improvisación. Sin embargo, este tipo de razonamiento no viene dado por Dios, no lo encontramos en la palabra de Dios. Al acercarnos a las páginas de la Escritura, nos damos cuenta de que no existe una verdad de Dios más activadora que esta. No existe una doctrina con respecto a Dios más movilizadora que esta, porque cuando entendemos y a medida que entendemos qué clase de Dios es el que nos ha creado y qué clase de Dios es el que nos gobierna, tenemos que reaccionar.
Tenemos que responder. Y esto es lo que el texto no solamente nos comenta, sino que nos demanda. La ignorancia, dice el texto, ya no es una excusa. Es tiempo, dice Dios, de reconocerle a Él. Es tiempo, dice Dios, de arrepentirse delante de Él. Arrepentirse por no haberle obedecido de la manera que Él solamente merece. Arrepentirse por no haberle honrado como solamente Él merece. Arrepentirse por no haberle amado como solamente Él merece. Y si el destierro de Dios del que hablábamos al principio tiene un carácter universal, el llamado al arrepentimiento de parte de Dios tiene también un carácter universal. Esta es la declaración de Dios que encontramos en estos versículos. Todo hombre, en todo lugar, en toda época, ha ofendido a Dios. Todo hombre, en todo lugar, en toda época, ha robado a Dios, ha atentado contra Dios, usando la vida que Él le dio para un objetivo distinto al que Él fijó. Para un propósito diferente del que Él diseñó. Pero ha llegado el momento, dice Dios, de volverse a Él. De devolverle a Él lo que solamente le corresponde a Él. Y no importa quién seas, no importa dónde hayas nacido o cuánto hayas podido prosperar, solo hay uno con derecho a decidir el qué y el cuándo, y no eres tú. Solo hay uno con derecho legítimo de sentarse en el trono de cielos y tierra, y no eres tú. Pero este Dios soberano que lo controla todo, que lo domina todo, que tiene autoridad sobre todo y sobre todos, lleva a cabo sus propósitos de la manera menos sospechada. Dios no conquista a los que vienen a Él por aplastamiento. Podría hacerlo, sino que los convence con un argumento incomparable. Dice el texto aquí que Él ha dado pruebas. Él ha dado pruebas definitivas. Dios no nos domina por medio de la fuerza. Él nos atrae. Él nos seduce y nos seduce por medio de su amado Hijo. Dice aquí que Él ha establecido un día y a una persona, a un hombre con mayúsculas, uno que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hallándose en forma de hombre, haciéndose semejante a los hombres, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el versículo 31 nos encontramos con una presentación del Evangelio encapsulada. Dice ahí que Él ha establecido un día en el que juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Algunos dicen que en este sermón Pablo adaptó el cristianismo a su audiencia. Bueno, yo diría que Pablo sabía a quién tenía delante y utilizó un lenguaje que fuera comprensible, pero Pablo no adaptó el Evangelio a ninguna audiencia, porque su audiencia realmente no era muy amiga de conceptos como el de la resurrección. Solamente hay que observar la reacción de la mayoría en el versículo 32. Dice ahí que muchos se burlaron cuando oyeron de la resurrección de los muertos. Pero Pablo habla de la realidad de la resurrección como la prueba definitiva a todo hombre en todo lugar, porque antes Cristo tuvo que enfrentarse a la realidad de la crucifixión.
El plan del Dios soberano que lo controla todo y a todos para salvar a sus escogidos fue enviar a su Hijo escogido, y no precisamente para recogerlos solamente, sino para morir por ellos. Dice el versículo 31 que Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado. Ese hombre a quien Él designó tuvo que asumir en su propio cuerpo de carne la justicia de un Dios airado. Y lo hizo para que aquellos que se arrepienten de sus pecados pudieran venir y adorar en verdad, en espíritu, al único Dios digno de adoración. Él tuvo que morir para que nosotros pudiéramos vivir. ¿Qué clase de plan es este? ¿Qué clase de prueba, de argumento definitivo es esta? El Dios de los cielos murió por los últimos de los pecadores aquí en la tierra, en la persona de su Hijo Jesucristo. Y lo hizo para que pudiéramos reconocer a aquel que es el único que merece todo reconocimiento. No es casual que Pablo mencione la realidad de un juicio, porque el que se atreve a rechazar al Hijo del Rey, el que se atreve a desoír al Hijo del Rey, no puede sino enfrentarse a la ira del Rey. Muchos se burlaron, dice el texto, pero en aquel día algunos creyeron. Algunos fueron salvados, algunos fueron recuperados para la causa, algunos pudieron ver que solamente hay uno que es digno de recibir las loas, el honor, que hay uno que sí cuenta con toda la sabiduría, que sí es Señor porque Él es creador, gobernador y sustentador de todo y todos. Qué tremendo es el Evangelio. Ese Dios que tiene tal autoridad sobre el universo, que es incomparable a la luz de lo que el universo y todo lo que éste contiene es. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No hay mejor manera de conocer al Dios soberano que poner nuestra mirada en Cristo. Ese que, como un indefenso bebé, vino al mundo para salvar al mundo. Pero dice la Escritura que un día regresará con sus armas en sus brazos, con su cetro real, para destronar y destruir a todos aquellos que se oponen. Un día Él se sentará en el trono de la ciudad de Sión y desde allí gobernará el mundo y el universo. Este Rey Sol del que hablábamos al principio, sin duda tenía un alto concepto de sí mismo. Y hasta el día de su muerte se dedicó a doblegar a todo aquel que osase a cuestionarle. Pero era cuestión de tiempo para que aquel hombre con minúsculas que obligaba a todos los demás hombres a postrarse delante de él, terminase él mismo postrado. Enfermo, con una pierna llena de gangrena. Su legado, después de 72 años sentado en el trono de Francia, un país endeudado y cansado del rey. Tanto como para que apenas unas décadas más tarde la Revolución Francesa acabase con todo lo que su gobierno representaba, eliminando con la guillotina a los últimos de sus descendientes. El rey de la Biblia es muy distinto a cualquier otro rey que este mundo ha conocido. Su poder es inagotable, su control es absoluto, su dominio incuestionable. Pero si queremos conocer a Dios, si queremos complacer a Dios, habremos de practicar una teología de lo alto. No una que viene dada de abajo arriba. No es al hombre, no son las tendencias culturales a lo que debemos mirar. Es a Dios mismo a quien debemos examinar. Y podemos hacerlo por medio de la Escritura. Y una vez que lo hemos
hecho, una vez que lo hemos observado a través de su propia descripción de sí mismo, no podemos sino compartir esta verdad acerca de Él. Él es el único soberano. Tristemente, no todos piensan de esta manera. Fue Arthur Pink el que escribió: el Dios de muchos púlpitos de hoy es un objeto de compasión más antes que uno al que se le deba reverencia y asombro. Pero como creyentes, no nos avergonzamos de servir al Dios soberano. Es un orgullo portar su bandera. Es un privilegio cantar sus glorias. La doctrina de la soberanía de Dios no es un bonus, no es un extra, no es una guinda para los más avanzados en estudios teológicos. Es lo que el mundo necesita escuchar. Es lo que todo hijo de Dios necesita creer y es lo que la Iglesia de Cristo ha de proclamar. Como aquel Pablo en Atenas. ¿Estamos dispuestos a vivir con esta misma convicción? Porque si Dios es Dios, no hay lugar para otra cosa. Y Él ha dicho: yo soy el que soy. Gracias a Dios por su palabra y su persona. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, realmente somos tan pequeños a tu lado. Tú eres tan inmenso, inconmensurable, inagotable. Perdónanos, porque tantas veces jugamos a querer ser tú. Pretendemos ocupar el lugar que solamente ocupas tú. Y tú podías habernos destruido solamente con el pensamiento, pero en su lugar enviaste a Jesucristo. Ese Dios tan inmenso vino a salvarnos por medio de su Hijo a nosotros, tan diminutos, tan insignificantes los unos para con los otros, pero tan valiosos, porque tu sangre nos transformó, tu sangre nos justificó, tu sangre nos legitimó y todo lo hiciste para tu gloria, según el propósito de tu voluntad. Ese es el evangelio que un día creímos por gracia. Ese es el evangelio que hemos de proclamar con decisión, con pasión, con convicción. Ayúdanos, oh Dios, a seguir creciendo en nuestra perspectiva de quién eres tú. Pero que esa perspectiva venga directamente de ti, de tu palabra. No permitas que las voces de otros o las intenciones de otros nos confundan o nos despisten. Nadie más merece nuestra adoración y dedicación que tú. Bendice este día, oh Dios, y permite que disfrutemos juntos de esta jornada centrada en ti, pero también de la comunión que tenemos gracias a ti. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.